Según el informe, los delitos contra las personas en donde se encuentran los homicidas, secuestros, violaciones y lesiones, se registra una baja de 2.3%, mientras que en los delitos contra la propiedad hubo un alza de 0.9%. Para marzo el registro de homicidios fue de 211, es decir, la cantidad de homicidios se mantiene por arriba de 200 y el año pasado, pues entre febrero y mayo habíamos logrado tener cifras abajo de 200, pero ya no se lograron esas cifras, aunque como ustedes ven ahí, en los meses de febrero y marzo también hubo una reducción bastante considerable comparado con meses anteriores. Y como les decía, como las tasas interanuales agrupan las cifras de los últimos 12 meses, vimos que hacia finales de diciembre del año pasado, la tasa había cerrado en 15.2 y se mantuvo más o menos en ese nivel en enero y febrero, pero a partir de este mes, pues sí hubo un aumento y aunque el aumento es ligero porque pasó de 15.2 a 15.4, la tendencia ha estado cambiando. Menchú señaló que en marzo hubo una baja en homicidios contra mujeres, es decir, representa un 12% del total de muertes de homicidios en Guatemala. Y encontramos que para marzo la cifra de víctimas mujeres se mantuvo bastante similar a febrero, lográndose una reducción de lo que se había hablado, se había mostrado en enero, ¿verdad? Que se saltaron ahí las alarmas acerca de que estaba aumentando la violencia contra las mujeres. Y luego hubo una reducción de tal cuenta que, como les decía, en marzo hay 25 víctimas de homicidio mujeres y 186 hombres. En total, las víctimas mujeres representan el 12% del total. Según datos de las víctimas de homicidio por edad, en marzo hubo 13 víctimas menores de edad y 198 adultos. Hay dos departamentos que resaltan y están ahí en rojo, el lado izquierdo, porque tenemos Guatemala con 50 homicidios más y Escuintla con 25 homicidios más. En Escuintla esos 25 representan un incremento de más de un tercio de los homicidios y en Guatemala esos 50 representan un 26%, es decir, un quinto. En 2020, en el primer trimestre, hubo 196 homicidios en Guatemala, en 2021 fueron 246 y por eso la diferencia de 50, y en Escuintla fueron 71 en el primer trimestre de 2020 y 96 en el primer trimestre de 2021, y esa diferencia de 25, pues como se dan cuenta ustedes en esa tabla, son esos dos departamentos los que resaltan en cuanto a las cifras de aumentos más grandes. En los departamentos de Oriente, en Jalapa y Jutiapa se registra una baja. Ahora bien, preocupan los municipios de Mixco y Tiquizate, donde la violencia homicida ha ido al alza notablemente. Ese incremento en estos ha sido de 17. Por ejemplo, en Mixco, en 2020, en el primer trimestre, hubo 16 homicidios, pero en 2021 ya van 33. En el caso de Tiquizate hubo 4 en los primeros 3 meses del año pasado y en el 2021 ya van 21 homicidios en este municipio. Obviamente, si lo hacemos equivalente con tasas, en Mixco hay, según las estimaciones del INE, hay 8 veces más personas que en Tiquizate. Obviamente, esos 17, pues el impacto en cuanto a proporciones en Tiquizate es muchísimo mayor que en Mixco. Y ya había presentado el mes pasado cómo se había comportado en los últimos meses los homicidios en Mixco. Más adelante vamos a presentar cómo ha sido la evolución en Tiquizate, pero sí llama la atención estos dos municipios que no solo en el trimestre de este año, sino también en los últimos meses del año pasado ya habían registrado aumentos importantes en las cantidades de homicidios. En la ciudad, el comportamiento de la violencia homicida también se registra en niveles menores durante el 2020. Lo que podemos ver en la línea azul, la línea de abajo, es que la cifra de las denuncias por extorsiones siguen al alza. Ustedes se dan cuenta de que en enero, febrero y marzo constantemente ha estado aumentando esa cantidad de denuncias. Si lo comparamos con diciembre del año pasado, obviamente en el segundo trimestre del año pasado y casi en el tercer trimestre también hubo una reducción respecto a lo que se había registrado a inicios de año, pero pues al final también el tema de la movilidad que se amplió después de que se quitaron las restricciones impactó negativamente en este indicador. Y al final, cuando vemos la tasa acumulada de la tasa interanual, es decir, cuando acumulamos los últimos 12 meses, a partir de marzo de este año, es la primera vez
que se registra un incremento en la tasa. Si ustedes se dan cuenta, desde marzo de 2020, la tasa de extorsiones había estado bajando, pero hay un comportamiento hacia el alza a partir de este mes, como les decía. Menchú indicó que las denuncias de robo de motocicletas se mantienen los primeros 3 meses de este 2021 con una tasa de 18.7 denuncias por cada 100.000 habitantes.